Ya no se sabe quién es hombre, ya no se sabe quién es mujer. Amén. Amén. Pero en lo espiritual también no se sabe quién es el hijo de Dios o la hija de Dios. Pero aquí estamos para aprender. Hay gente que tiene años en el Evangelio, que han recibido a Jesús, entran y salen a la iglesia, se sientan, vienen y ofrendan, pero todavía no se les ha revelado la verdadera identidad como siervo, como sierva, como hijo e hija del Dios Altísimo. Somos la imagen de la sustancia del Dios vivo. Representamos la patria celestial. Amén. Y tenemos que identificarnos como verdaderos hijos de Dios. Amén. El hombre perdió su identidad cuando pecó en el huerto del Edén, ¿cierto? Y a causa del pecado entró la muerte. Todos conocen la historia. Que Dios puso al hombre a sojuzgar, a señorear la tierra. Le dio poder, le dio dominio, le dio autoridad. Pero perdió todos estos privilegios por causa del pecado. Cuando sabemos que se metió, se filtró la serpiente, Satanás, para dañar, para destruir la creación de Dios, la imagen de Dios. Él dañó la creación de Dios. Por eso él odia a los cristianos, porque sabe que nosotros representamos la patria celestial, porque sabe que nosotros tenemos una identidad de hijos y que sabe que le queda poco tiempo y que cuando la iglesia se levanta, se prepara, sabiendo quién es en Cristo Jesús, sabemos que le vamos a hacer la guerra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces por eso tenemos que identificarnos quiénes somos en Cristo Jesús. Y vemos que Él se metió sutilmente en el pueblo, engañando a Eva con un plan, con una astucia, diciendo palabras que Dios no había dicho, engañándonos, ¿cierto? Y esto produjo muerte, trajo una separación, porque el pecado trae muerte. El pecado nos separa de Dios. Y a causa del pecado entró la muerte, y la muerte espiritual produjo el miedo y el temor. Amén. Podemos verlo en Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él reprendió: oí tu voz en el fuego. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El pecado trajo muerte. Fíjense, ellos mientras ellos no habían pecado, ellos tenían una inocencia en su corazón, porque cuando la gente es inocente no tiene pecado, ¿cierto? Ellos estaban viviendo la dispensación de la inocencia y ellos andaban libremente. De hecho, ellos andaban desnudos, hablaban con Dios, eran amigos de Dios, Adán conversaba con el Señor. Pero cuando ellos pecaron, amén, podemos ver en Génesis que ellos tuvieron miedo al oír la voz de Dios en el huerto, porque estaban desnudos, y dice que se escondieron. El pecado trajo a sus vidas muerte, y la muerte trajo el miedo. Y el miedo nos hizo perder identidad. El pecado trae muerte. La muerte trajo miedo. Y el miedo
apartado, separado de la gracia del Señor. Amén. A través del pecado del primer hombre, que fue Adán, vino la muerte espiritual y la pérdida de identidad. A través de nuestros primeros padres, que fue Adán, vino la muerte espiritual. Amén. A través de Adán, a través del segundo Adán, que fue Cristo, tuvimos vida a través de Jesús. A través de nuestro primer padre, que fue Adán, vino la muerte a través del pecado. Pero a través del segundo Adán, que fue Jesucristo, vino la vida, vino la salvación. Amén. Vino la vida eterna y recuperamos nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Amén. Si una persona es cristiana, alguien me hizo esta pregunta esta tarde y me decía, pastora, si una persona es cristiana, nacida de nuevo y peca, ¿perderá su identidad? Esta muchacha me hizo esa pregunta esta tarde y eso me llamó la atención. Y ella pues no sabía del tema que iba a abordar en el día de hoy. Y cuando me hizo esa pregunta pues lo anoté. Y si una persona es cristiana, nacida de nuevo y peca, ¿perderá su identidad? Cometiendo el pecado trae muerte espiritual. Sí, claro. Ella me estaba comentando ciertas situaciones fuertes y era un pecado fuerte y entonces ella pues se preocupó en su situación. Pero gracias por la misericordia de Dios, que Dios nunca llega tarde. Por eso es que es muy importante ustedes como líderes prepararnos, equiparnos. Si alguien le llega con esta pregunta, ¿qué le hubiese respondido usted? ¿Cuál sería su respuesta? Pregunto yo aquí, que no sea el pastor, por favor. Le digo antemano que lo primero que hice cuando me hizo esta pregunta, porque no hay dar una respuesta a la ligera, fue en mi mente pedirle al Espíritu Santo. Cuando me comenzó a hablar, yo le dije, Espíritu Santo de Dios, dame la sabiduría para poder tener una buena respuesta. Y es todos los creyentes, todos los cristianos tenemos que hacer, amén, antes de dar una respuesta, pedirle al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué respondería usted? Le pregunto. Si una persona es cristiana, nacida de nuevo y peca, ¿perderá su identidad? Yo pienso que no la pierde, porque así como somos pecados, sabemos que el Señor nos perdona. Inmediatamente debemos de arrepentirnos y pedir perdón. Aleluya. ¿Qué dice el pastor Aarón? Hay un versículo que dice que es la práctica del pecado, no el pecado en sí, sino la práctica. La que te quita la identidad es la práctica del pecado, no el pecado. Amén. La identidad de un verdadero cristiano radica en su vida espiritual. Y al caer en muerte espiritual, puede perder su identidad. Al caer en muerte espiritual, este inmediatamente puede perder su identidad, ya que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Pero fíjense bien, el Espíritu Santo también da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Amén. Y el pecado de muerte espiritual
hace contristar y alejar al Espíritu Santo de un cristiano. Por eso antes de pecar, piense bien lo que vaya a hacer. Amén. Porque no podemos jugar con el pecado. Usted se imagina a alguien que esté en pecado, como me comentaba alguien, llorando, triste, de que su hermano era cristiano y estaba en adulterio y fornicación, y cuando fue a tener relación con esta persona, le dio un infarto, estando, teniendo su esposa y siendo cristiano, esta persona llorando. Entonces, por eso es que no podemos jugar con el pecado. Amén. Y Dios nos está hablando en este tiempo que tenemos que volver a la palabra de Dios, que tenemos que volver a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Cristo viene pronto. Y tenemos que prepararnos porque Él viene a buscar una iglesia limpia, sana, sin mancha. Amén. Pero tenemos que tener identidad de hijo. Nuestros primeros padres perdieron esa identidad, por lo tanto se escondieron de Dios cuando Dios les habló. Se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron miedo. Por eso todo aquel que está en pecado, todo lo hace escondida. Nadie hace las cosas ilegales a la luz del día. Todo lo hace en oscuridad, en tinieblas, a escondidas, que nadie lo vea. Y eso fue lo que hizo la primera pareja. Ellos se escondieron, se dieron cuenta que estaban haciendo mal. Y eran amigos de Dios y tenían miedo de hablar con Dios. Entonces, cuando un hijo de Dios pierde su identidad, lo primero que comienza es pensar, ya Dios no me va a escuchar, ya no valgo nada. Y comienza el enemigo a ministrar culpabilidad. Amén. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Amén, que nos redarguye, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el pecado de muerte espiritual hace contristar y alejar al Espíritu Santo de un cristiano. Cuando un cristiano que ha pecado y ha quedado sin identidad, luego cuando se arrepiente de corazón y de verdad, sinceramente a Dios, él volverá a recuperar su identidad de hijo. Tenemos un ejemplo claro y es el hijo pródigo que volvió al padre. Usted recuerda la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que pidió su herencia. Se fue y la malgastó, habiendo malgastado todo y habiendo quedado sin dinero, sin mujeres, sin ropa, sin nada. Dice que se fue a comer algarrobas porque ya no tenía nada que hacer, a atender a los cerdos, a trabajar por un plato de comida, y decía que terminó comiendo algarroba. A esa condición nos lleva el enemigo, a que perdamos identidad como hijo, que perdamos los beneficios y nos lleva a la miseria, a la ruina espiritual, a terminar comiendo algarroba después que comíamos los manjares celestiales y disfrutábamos de la bendición celestial. Nos lleva a una condición terrible. Pero ¿qué dijo el hijo pródigo? Miró a los cielos y se acordó que en su casa estaba su padre y que ya tenía de todo. Y dice que cuando regresó a su casa, el padre lo recibió con los brazos abiertos. No lo rechazó, no lo golpeó, no lo maltrató, no le dio a patadas. Porque cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos de corazón, nuestro Padre que está en los cielos nos perdona. Y cuando Él nos perdona, nos limpia de todo pecado y nos recibe. Este hombre, este padre, recibió al hijo pródigo. Amén.
Y dice que le dio un anillo de autoridad. El anillo representa autoridad. Le dio zapatos nuevos que simboliza que ya no es esclavo, porque los esclavos eran los que andaban descalzos. Este hombre quedó esclavo del pecado, que llegó a su casa sin ropa, mal y sin calzado. Y dice que le dieron anillo de autoridad, calzado, amén. Y también le dio vestiduras nuevas, símbolo de investidura de un hijo legítimo. El hermano mayor del hijo pródigo estaba molesto, porque él, que se portaba bien, nunca le habían hecho una fiesta como le hicieron al hijo, ni le habían mandado a cocinar un cabrito, ni habían tenido ese privilegio con él. Amén. Pero ¿por qué el hijo mayor no tenía esos privilegios? Porque no tenía identidad. Porque él sabía que si él necesitaba un cabrito, él lo podía tomar. Porque su padre no se lo iba a negar. Amén. La identidad te genera confianza y seguridad. Él no tenía identidad, porque no tenía confianza de decir, quiero tomar un cabrito y guisarlo, hacerlo y compartir, y quiero hacer un compartir. Él lo podía hacer, decirle al Padre, quiero esto, quiero hacer aquello. Amén. Entonces tenemos que tener identidad como hijo. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta escuela, en esta preparación y formación de líderes. Amén. También Dios nos dio como identidad el ser hechos hijos de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Dios no quiere que ningún hijo se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, a una conversión sincera. Amén. Y aquí hay líderes, yo puedo ver hombres y mujeres que Dios va a capacitar, que Dios va a formar y los va a llevar a un nivel de gloria. Pero tienes que identificarte como verdadero hijo de Dios. Amén. El ser reyes y sacerdotes, lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Somos luz del mundo, Mateo 5, 14. Somos sal de la tierra cuando tenemos identidad. Soy hijo de la luz y no de las tinieblas, Primera de Tesalonicenses 5, 5. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Cuando tú sabes quién eres, sabes que no eres cualquier persona, que eres un embajador de Cristo. Amén. Somos ministros de la reconciliación, porque reconciliamos al mundo con Cristo. Somos reyes y sacerdotes. Somos linaje santo, apartado, santificado, escogido. Por eso si alguien cayó, si alguien cae, Dios nos guarde, si alguien se aparta, usted tiene que recordar como el hijo pródigo inmediatamente cuál es su identidad. Diablo mentiroso, tú a mí no me vas a engañar. Yo soy redimido por la sangre de Cristo. Yo soy restaurado por la sangre de Cristo. Soy la sal de la tierra, soy la luz. Amén. Y no soy tiniebla. Yo me levanto, yo me restauro. Yo declaro que esa sangre me limpia. Inmediatamente recuperar esa identidad. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, 2 de Corintios 3:6. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos piedras vivas de Dios, 1 de Pedro 2:5. Somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:9. Somos coherederos con Cristo, compartiendo su herencia con Él. Romanos 8:17. Y un texto que me gusta mucho, que tenemos que tener en cuenta en este tiempo. Soy templo y morada de Dios. Su espíritu y su vida moran en mí. Amén. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 y 6:19. Soy templo y morada de Dios. No somos cualquier cosa. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, como hijo, esa identidad se tiene que reflejar. Que no somos cualquier persona, nada más ni menos. Somos templo del Dios vivo. Y dentro de ese templo no puede ver un espíritu enfermo, tiene que haber un espíritu lleno de vida. Amén. Y cuando a veces me quiere atacar la enfermedad, esto, Señor, tu palabra dice que yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Como hija de Dios me levanto y rehuso a toda enfermedad, a todo aquello que quiera morar en mí, porque en mi templo no puede morar la enfermedad. Entonces ahí estoy sacando la verdadera naturaleza que el Padre sopló sobre mi vida, impartió sobre mí. Ese soy, ese espíritu, ese aliento de vida que me recuerda que soy hija, hecha a imagen y semejanza del Dios vivo, y que soy templo y morada de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando tú tienes identidad, no te dejas amedrentar de las mentiras de Satanás, porque Satanás es padre de mentira. En una ocasión, hace años, el enemigo quiso ministrar condenación a mi vida por una circunstancia que pasó. Y comienza el Espíritu Santo a recordarme, porque glorioso es el Padre, que tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, a recordarme: Satanás es padre de mentira, tú eres hija del Dios invisible, eres reina, eres rey y sacerdote del nuevo pacto. Y ahí me levanté y dije: sí, es verdad, yo no soy cualquier cosa. Soy redimida por la sangre de Cristo Jesús. Y hoy me levanto con la autoridad que me has dado, Señor, como hija y sierva del Dios Altísimo, a proclamar la buena nueva de salvación. Amén. Y declaré la palabra. Y desde ahí, hermanos, me pude dar cuenta de mi verdadera identidad en Cristo Jesús. Amén. Soy una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. He sido rescatado del dominio de Satanás y cambiado y trasladado y plantado en el reino de Cristo. Colosenses 1:13. He sido rescatado, redimido, y todos mis pecados han sido perdonados. Y toda mi deuda en Cristo la ha pagado. Colosenses 1:14. Cristo mismo mora en mí. Colosenses 1:27. Y Gálatas 2:20. Amén. Estoy completo en Cristo y nada me falta. Colosenses 2:10. Colosenses 3:1-4. Mi vida ahora está escondida con Cristo en Dios, y ahora Cristo es mi vida. Primera de Timoteo 1:7, y me gusta esta poderosa palabra. Primera de Timoteo 1:7. Dios me ha dado y ahora tengo el espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía y de temor. La naturaleza de Dios: poder, amor y dominio propio. Amén.
1 Timoteo 1:7. Soy un extranjero en este mundo en el cual vivo temporalmente. Nosotros no somos de este mundo, vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Amén. 1 de Pedro 2:11. Por eso, como mi ciudadanía es celestial, mi mente es de reino. Y tengo que pensar como reino. Amén. Aunque esté viviendo circunstancias, aunque esté viviendo procesos, yo tengo que declarar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí y que todo lo puedo en Cristo. Y si estoy en Cristo, quiere decir que puedo alcanzar muchas victorias. Amén. Somos soldados de Cristo, 2 de Timoteo 2:3. Y soy amigo de Cristo. Juan 15, versículo 14 al 15. Somos elegidos por Cristo para que llevemos frutos. Juan 15:16. Somos siervos de la justicia de Dios. Romanos 6:18. Somos siervos de Dios. Romanos 6:22. Tenemos la mente y la memoria de Cristo. Para aquellos que dicen, ay, es que no puedo, es que yo quisiera tener la memoria que tiene el pastor. Usted también tiene la mente de Cristo, declárelo. Amén. Que no podemos decir, loro viejo ya no puede hablar. Nosotros no podemos usar ese lenguaje, porque tenemos la mente y la memoria de Cristo. 1 de Corintios 2:16. Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Efesios 1:3. Estamos sentados junto con Cristo Jesús en regiones celestiales para gobernar aquí en la tierra. No hay gasolina, es verdad, no hay gasolina, es difícil de encontrar, pero en mi mente de reino, si yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús para gobernar desde allá arriba, aquí abajo, doy una orden en el cielo y se tiene que hacer efectiva en la tierra. Yo no puedo ir, es que yo no creo, es que se va a incendiar el carro, es que esto, no, mi mente tiene que ser mente de reino y yo tengo que proclamar, declarar y decretar porque tengo la identidad de hija de Cristo Jesús y mi Cristo es mi amigo y todo lo que el Hijo le pide al Padre, que dice que Él lo dará, pedid se os dará. Tenemos que tener confianza como hijos, acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Cuando tengo identidad, sé para dónde voy, sé con quién voy a hablar y sé qué es lo que voy a pedir. Amén. Dios nos ha dado su multiforme sabiduría para que sorprendamos al reino de las tinieblas, haciéndole conocer esa sabiduría. Efesios 3:10. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8:37. Y terminamos con esto. Amén. No temas ni desmayes. Camina confiadamente. Marcha hacia adelante. Recuerda que tú no eres cualquier cosa. La identidad que tú tienes es poderosa. Dios te diseñó para triunfar. 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Somos una creación tan especial que aún los ángeles desean y anhelan ser como nosotros. Pero ese privilegio fue para usted y para mí. Nos creó meticulosamente. El Elohim, el diseñador, el creador de tu vida. Fuiste alguien especial que lo formó en el vientre de tu madre, te escogió, te puso nombre y hoy en día estás aquí sentado porque a Él le plació, porque eres su hijo, eres su hija. Aleluya.
para cerrar, nos despedimos con este consejo final. Jamás te independices de Cristo. No te apartes de Cristo. Acuérdate lo que le pasó a Eva y a Adán por ser independiente de Cristo. Porque pierdes tu verdadera identidad. Pero si permaneces verdaderamente en Él, no habrá infierno que pueda detenerte, ni aun sus agentes, sus ángeles que son los demonios podrán contra ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.